Buenos días. Iniciamos dentro del Tratado del Paisaje Español, la lección 3 de los espacios naturales, y dentro de los espacios naturales de Castilla y León, el libro 8, la última lección de Castilla y León. Después de 21 clases, acabamos con una visión general de lo que posee ahora protegido Castilla y León, de sus valores naturales y de lo que proponemos. Por lo tanto, es la conclusión. Si observamos las protecciones que tiene Castilla y León, nos damos cuenta, basta ver el dibujo, que representamos parques naturales con un punteado, el rayado son los espacios naturales de Castilla y León y un rayado simple son los LIC, ahora ya ZEC, zonas de especial conservación. Si vemos, nos damos cuenta de que está protegido en Castilla y León generalmente el borde de la región, es decir, las cordilleras que limitan Castilla y León, y hay un enorme vacío en el centro de toda la región. Realmente, si esto fuera así, si este fuera el paisaje de Castilla y León, tendríamos que decir que muy poco iban a durar estos parques, porque la erosión, la desertización, la baja pluviometría procedente de estas regiones aparentemente absolutamente deforestadas haría que estos parques no durarían mucho, puesto que un parque con esta esbeltez, rodeado de espacios cultivados, con abonos, con insecticidas, con este enorme vacío, realmente no tendríamos mucho que hacer. Por fortuna no es así la realidad. La realidad es mucho más rica de lo que reflejan estas protecciones. Y si nos fijamos, nos damos cuenta de una cosa. Castilla y León tiene la suma de parques naturales que tiene, fijaros que son solo 747.000 hectáreas, un 7,9% del territorio. Pensar que el territorio de Castilla y León es una de las mayores regiones de Europa. Son 9.422.600 hectáreas. 9 millones de hectáreas. Pues bien, 747.000, un 7,9%, formarían sus parques naturales. Fijaros que es poquísimo, porque ¿qué parques naturales tenemos? Fijaros en León, el de Bavia y Luna, el de los Picos de Europa, donde por suerte hay un parque nacional, la montaña palentina, pero fijaros qué esbeltez respecto a la totalidad del territorio. En Burgos teníamos las hoces del Alto Ebro, el de los Montes Obarenes, Juareña. En Soria tenemos tan solo el de Urbión y el de Río Lobos. Fijaros qué pequeña proporción. En Segovia tenemos Duratón y Riaza y el Parque Natural del Guadarrama. Teníamos aquí otro parque nacional que había costado años y esfuerzo desde la Comunidad de Madrid esencialmente en promoverlo, y Castilla y León lo ha retirado. Tenemos en Ávila el parque, realmente es un parque regional, pero lo incorporamos aquí de Gredos y el Valle de Lisuelas. En Salamanca tenemos la Sierra de Francia y los Arribes del Duero. Fijaros qué poca proporción. Y en Zamora los Arribes y la zona del lago de Sanabria. Es decir, en León me había olvidado decir las médulas también. Es decir, fijaros, la proporción de parques naturales que os hemos comentado, pues son 747.000 hectáreas. Después tenemos los espacios naturales de Castilla y León y los ZEC, que los hemos agrupado en una misma condición. Fijaros que ellos completan un poquito la protección de la cordillera. Nos asombra por qué no son parques naturales. Como veis, la cordillera de León está prácticamente todavía protegida, exceptuando toda esta zona del sur de los Ancares y de los Caballos. Luego tenemos, como veis, muy poco protegido lo que es la cordillera cantábrica en Burgos, porque está protegido mucho más el Ebro. Tenemos en Burgos protegido con un espacio natural lo que es la importantísima Sierra de la Demanda, el inicio de la cordillera ibérica, unos bosques impresionantes y, como veis, no gozan de la protección de parque natural. Lo mismo pasa en Soria, con ZEC, que cubren Urbión, Cebollera, la zona del Moncayo. Fijaros que en Aragón el Moncayo vimos era un gran parque natural, pues en Castilla y León no. Luego vemos en Segovia que tenemos la cordillera Sistema Central, no está protegido por un gran parque natural, sino que queda roto en Somosierra. Tenemos en Ávila, que es quizá la región más privilegiada porque tiene muchos ZEC y espacios naturales, donde, como vemos, prácticamente sí que han logrado crear una línea continua en el Sistema Central y en las cordilleras que son paralelas a él. Lo mismo nos pasa en Salamanca, aunque de una enorme debilidad en este final del Sistema Central español. Y lo mismo vemos en la zona del Duero y en todas estas maravillosas tierras de Zamora, donde, como vemos, hay muy poca protección hasta la frontera de Portugal. Y luego, si os fijáis, tenemos estos ZEC de los Montes Torozos, del Cerrato, como veis, ZEC rotos, muy perdidos entre grandes espacios cerealistas.
Y lo mismo nos pasa en toda la zona de pinares, que aparecen unas pequeñas manchas de protección. Como veis, la suma al final de todos estos punteados de ZEC suman 1.252.506 hectáreas, un 13,29% del territorio. También, como habéis visto, es muy poco. Por tanto, la suma de parques naturales, de espacios naturales y de ZEC o LIC supone 1.999.775 hectáreas, casi 2 millones, que en la superficie de Castilla y León supone un 21,22% del territorio. Es decir, prácticamente solo está protegido un 20%, 21% del territorio. Una de las proporciones menores de España. Habéis visto que en otras regiones españolas hemos visto que muchas de ellas ya se están acercando a una protección del 30%, que es un tercio, más un poco menos de un tercio del territorio. Pues Castilla y León en ese aspecto va a la cola. Y sin embargo su paisaje merecería mucho más espacio protegido. Fijaros que dentro de las protecciones hemos hecho una pequeña lista. Ávila tendría protegido un 37,8% del territorio, casi un 40%, con lo cual es una privilegiada. Le seguiría León con un 25,9%, una cuarta parte. Seguiría Segovia con un 25,3%, seguiría Burgos con un 24,85% protegido, Salamanca con un 19%, fijaros ya estamos por debajo del 20%, Soria con tan solo un 18,87%, Zamora también con solo un 18%, con 58%, y ya las dos cenicientas, que serían Palencia con solo un 13,4% y Valladolid con solo un 4,8% del territorio protegido. Como veis, desde la cifra máxima, que es Ávila con un 37,8%, hasta Valladolid con un 4,8%, pues eso da esa media de un 21,22% del territorio protegido. Si ahora vamos recorriendo cada región, cada provincia, para ir viendo cómo nos surgían estos datos. Fijaros, en León teníamos, perdón, este rayón tendría que ser el Parque Natural de Babia y Luna, el Parque de los Picos de Europa con su Parque Nacional y también el Monumento Natural de las Médulas. Al final tenemos, con parques naturales, León hay que pensar que es una de las provincias más grandes, 1.558.100 hectáreas, enorme. Sus parques naturales suponen 185.665 hectáreas, un 11,91% de su superficie, como veis, muy poco. Por suerte los ZEC, como veis, protegen prácticamente toda la cordillera, falta misteriosamente esta área, y luego olvidan totalmente todos los bosques que rodean el piedemonte de León, las penillanuras de León, olvidan totalmente los bosques de los montes de León, de la Divisoria, del puerto de Manzanal, de los montes del Bierzo, y olvidan la Sierra de los Caballos, el final de la Sierra de los Ancares. También olvidan totalmente la Sierra de la Cabrera y toda esta zona de León que vierte hacia el Sil. Al final los ZEC suman 218.234 hectáreas, un 14%. León se pone así con 403.900 hectáreas en un 25,8% del territorio. Lo que aumenta esa protección en León es sin duda la gran protección que tiene en la cordillera. Pero como veis, todo el resto aparece esencialmente vacío. En nuestra propuesta de León vais a ver que cambia radicalmente. Porque ¿qué hemos hecho? Hemos protegido las montañas de León absolutamente, incorporando, por supuesto, toda esta final de los Ancares, Sierra de los Caballos, y avanzamos esa protección al límite de las laderas de las sierras, a toda esta línea, que es una línea muy clara, que va incorporando núcleos, campos, prados, pero que pertenece perfectamente al parque natural de lo que sería la cordillera de las montañas de León, y que va a producir uno de los más grandes parques naturales que proponemos. Va a tener 516.000 hectáreas, Parque Natural de las Montañas de León. Le seguiría los bosques de León, donde hemos protegido todas estas zonas que estaban sin proteger. Son todos los bosques de robledales, de encinares que descienden de la montaña, que van avanzando hacia las llanuras de León, hacia las llanuras regadas, con penetraciones de espacios cultivados, pero que forman un conjunto magnífico hasta la Divisoria ya con el Sil,
y que forman todo este espacio que son nada más y nada menos que 240.000 hectáreas, que hemos llamado Parque Natural de los Bosques de León. Le seguiría toda esta importantísima área, tanto la que vierte hacia el Sil, como no, de la Sierra de la Cabrera, los montes Aquilianos y el Teleno, donde, como veis, ampliamos muchísimo las protecciones que ahora existían, más tímidas, hasta tener un parque natural de 120.000 hectáreas. Y a ese le sumábamos el Parque Natural de los Bosques del Piedemonte, de la zona del Bierzo, berciano, que tenía 70.000 hectáreas. Y si no fuera por la divisoria de aguas tan diferente, podrían haberse unido a este Parque Natural de los Bosques de León. Y luego teníamos 10.000 hectáreas en este corredor final en la frontera, ya con la zona de Zamora. Como veis, la proporción que conseguíamos así era de 960.000 hectáreas. Recordáis que León tenía 1.500.000. Estaríamos así en un 61,6% del territorio de León protegido. Habríamos pasado del 25,9 al 61,6, es decir, habríamos duplicado, más que duplicado, la superficie protegida. Y estaríamos muy cerca de la media que nos aparece en otras regiones de España en nuestra propuesta, que es proteger en torno al 60% del territorio español, porque realmente lo merece. Realmente estos territorios rayados están llenos de bosques, de zonas donde los bosques se pueden recuperar. Como veis, queda un 40% del territorio para cultivos, para regadíos, para los núcleos. Y es que realmente la realidad, por ejemplo, en este caso de León, es que es esa. Realmente tendría que estar protegido el 60% de su territorio. Si ahora pasamos a Burgos, vemos la protección actual de Burgos y veis, de Palencia, y vemos un enorme vacío. Tenemos el Parque Natural de la Montaña Palentina, estos espacios naturales, que al final suponen en Palencia un total de 82.340. Recuerdo que Palencia tiene 805.200 hectáreas. Es decir, tenemos en parques naturales un 10% con 22 del territorio. Y de como veis, este enorme vacío, como si fuera un área deforestada, y vais a ver que no lo es. Y aquí tenemos unas manchas sueltas, que es el CEC-LIC de los páramos de Torquemada y Astudillo, y también tenemos aquí el de los montes Torozos y aquí los montes del Cerrato, es decir, pequeños cerros y páramos que han conservado vegetación y que suman estos 25.534 hectáreas, tan solo un 3,2%, es decir, al final Palencia tiene 107.874 hectáreas protegidas, un 13,4% del territorio. Dijimos la segunda por la cola, una de las cenicientas, junto con Valladolid, de la protección en Castilla y León. Y sin embargo, ¿cuál es la realidad? Esta es nuestra propuesta basada en los bosques existentes. Hemos mantenido el Parque Natural de la Montaña Palentina, pero hemos protegido todos estos bosques de enrobledales, de encinares, de pinares, que van descendiendo y que llamamos Parque Natural de los Altos Valles y de los Páramos, que sin ninguna duda es un paraje bellísimo que merece protección, que tendría 150.000 hectáreas. Fijaros cómo cambia el paisaje. Aquí sí que aparece, como es natural, la deforestada tierra de campos, pero todo este espacio que antes estaba en blanco es un espacio que tiene magníficos bosques. Aparece también, como veis, con mucha más fuerza el Parque Natural de los Torozos, donde hemos incorporado cerros que pueden repoblarse, áreas de matorral, de antiguas de coscojas, de encinares, de pinares, y nos produce al final 60.000 hectáreas. Y luego, como veis, hemos dado entidad a lo que es el Cerrato, que es un paisaje de mucha personalidad, que tiene realmente esta entidad de páramos y cerros, que tiene otras 60.000 hectáreas. Con lo cual alcanzaríamos las 373.173 hectáreas protegidas, que supone un 46,34%. Estamos muy lejos aún del 60% de media nacional, pero como veis nos hemos acercado todo lo que hemos podido. Habríamos pasado del 13,4 al 46, es decir, casi hemos multiplicado por 4 la protección de la provincia de Palencia. Si ahora vamos a Burgos, nos damos cuenta, Burgos también es una región muy grande, tiene 1.402.200 hectáreas. Y en Burgos, ¿qué parques naturales teníamos? Teníamos el de... Fijaros que no está protegido con Parque Natural la Cordillera Cantábrica, asombrosamente, quizá porque aquí están las merindades, una zona desde muy antiguo, en la Reconquista, poblada, por lo cual sus cultivos, sus prados han avanzado mucho. No forma parte, como por ejemplo la montaña palentina, no hay un espacio claro de
zona natural a proteger, por eso está tan desvalida, pero en cambio está muy protegido lo que es las montañas de las hoces del Ebro. Fijaros, tenemos este parque natural del Ebro-Rudrón, de 46.000 hectáreas, el de los Montes Obarenes, también de 43.000, tenemos el Monte Santiago, 2.000, Ojo Areña, 13.000, y luego tenemos el Cañón del Río Lobos de 10.000. Porque aquí lo que tenemos en la valiosísima Sierra de la Demanda tenemos un espacio natural, no es un parque natural. Sería la Sierra de Demanda con 70.000. Es decir, que si miramos los parques naturales que tenemos en Burgos, tenemos 105.358 hectáreas, un 7,3%. Fijaros que es poquísimo. Y luego tenemos los ZEC. Los ZEC, como veis, cumplen la misión de unir parques naturales, con lo cual, como veis, queda protegido todo este recorrido de las montañas del Ebro, de las sierras del Ebro, también la zona de Peñamaya. Veis que aparecen unos LIC o ZEC muy tímidos, intentando proteger en parte la cordillera cantábrica. Y luego tenemos este espacio natural impresionante de la Sierra de la Demanda y los Sabinares de la Arlanza, que en el fondo no es sino estribaciones de esta cordillera ibérica que va aquí ya tomando entidad. Los ZEC suponen en Burgos 243.135 hectáreas, un 17,55%. En total, Burgos tendría protegido 348.493 hectáreas, un 24,85% de su territorio. Fijaros que es muy poquito, es realmente una cuarta parte. Por eso vemos este enorme vacío que uno piensa realmente es vacío este espacio. Pues vamos a ver que no, porque si os fijáis, estos son realmente los bosques que tenemos en Burgos, o las áreas que se podrían regenerar. Fijaros que hemos creado el Parque Natural de las Merindades, que es la cordillera cantábrica, donde hemos protegido todos los espacios con bosquetes, prados, que pueden protegerse, y hemos dejado fuera las áreas más vacías, más agrarias, más urbanas. Pero fijaros que tenemos Parque Natural de las Merindades, que tendría 150.000 hectáreas, que es una novedad en este paisaje. Luego tenemos este que realmente ya existía, sumando parques naturales y ZEC, que es el Parque Natural de las Sierras del Ebro, de 160.000 hectáreas. El valioso paisaje de Treviño tendría este parque de 20.000 hectáreas. Y luego tenemos la divisoria Amaya-Oca, que donde había un gran ZEC, recordáis, y que cumple una misión importantísima, porque es la frontera Atlántico-Mediterráneo, por el puerto de la Brújula, en la Bureba, un territorio muy deforestado, muy amenazado por el paso de infraestructuras, por la deforestación tremenda que sufrió la Bureba, y que es clave para unir la cordillera cantábrica con la cordillera ibérica. Siempre encontramos estos puntos débiles en España, estas encrucijadas que son importantísimas. Y aquí tenemos el Parque Natural de la Demanda, Neila y Oca, que le hemos dado la entidad que se merece, nombrándolo ya como Parque Natural, que tendría 200.000 hectáreas, que es uno de los grandes parques de Burgos. Luego tenemos a sus pies el Parque Natural de Arlanza, que también se podría haber incorporado, pero son paisajes un tanto diferentes, de 100.000 hectáreas. Estos son ya sierras de encinares que van descendiendo hacia las llanuras de Burgos. Luego tenemos los pequeños corredores naturales a través de páramos muy deforestados de la zona del Urbel, de 25.000 hectáreas, y de la zona de los Montes del Cerrato, de otras 20.000, y lo mismo nos pasa en la ribera, con estos cerros, restos de pinares que van descendiendo, encinares que van descendiendo en la frontera ya hacia Aranda, con 50.000 hectáreas. Al final, en Burgos lográbamos, en una superficie de 1.402.000 hectáreas, lográbamos tener 800.000 hectáreas de parques naturales, que suponen un 57% de la región. Fijaros que hemos pasado del 24,85 al 57. Hemos duplicado la protección que tenía Burgos y nos acercamos ya a la media nacional que proponemos, que nos resulta, sin buscarla, nos resulta en general de un 60% del territorio español. Y ahora vamos a la provincia de Zamora. Nos damos cuenta, Zamora también es una región de 1.055.900 hectáreas, que en Zamora teníamos el Parque Natural de los Arribes del Duero, el Parque Natural del Lago de Sanabria, que son los que al final sumamos, porque esta es la Reserva Natural de las Lagunas Villafáfilas, son protecciones ya de Castilla y León, y el Espacio Natural de la Sierra de Culebra. Es decir, en parques naturales tendríamos estos dos, que suponen
54.365 hectáreas, un 5% del territorio, como veis, poquísimo. Y en CEC y espacios naturales, que sumamos los que son de Castilla y León, porque realmente su protección equivale realmente un poco a los del CEC. Y luego tenemos, como veis, estos CEC-LIC de la Sierra de Cabrera, del lago de Sanabria, que completan un poquito este parque natural. Y fijaros que aquí hay indicio ya de protección continua, pequeños LIC que no aportan demasiado, y aquí sí uno importante, el LIC Cañones del Duero, de 13.000 hectáreas, que podría continuar perfectamente el Parque Natural de los Arribes. La suma de estos espacios naturales, reservas regionales y CEC suma 141.856 hectáreas, un 13,58%. Esto nos produce en Zamora 196.000 hectáreas protegidas, un 18,58%. Como veis, ni siquiera llegamos a la quinta parte de la región. Zamora es una de las cenicientas también, porque aparentemente cuando uno ve este paisaje deduce que todo esto son llanuras cerealistas, campos de cultivo, y como veis, no es así. Esto reflejaría mucho más la realidad natural de Zamora. Fijaros que aquí hemos creado, en este maravilloso valle del Sanabria, Carballeda y Tábara, hemos creado este parque natural que recoge las sierras y el valle, entre el Parque Natural del Lago de Sanabria de Cabrera, donde hemos unido los CEC a ese parque que ya existía, alcanzando casi las 45.000 hectáreas, 180.000 tendría este parque natural, manteníamos el Parque Natural de la Sierra de la Culebra y creamos aquí algo que no existía, el Parque Natural de Aliste y Alba, unas tierras bellísimas de robledales, de encinares, de prados ganaderos que no tenían protección y que llegan hasta el río, hasta el Esla. Luego aquí, veis, hemos unido los Arribes con este CEC que teníamos aquí, de las hoces del Duero, formando ya un parque natural de 45.000 hectáreas. Protegemos aquí también algo muy importante, que es toda la tierra de Sayago, una bellísima tierra de dehesas, de encinares, de cercados, de cultivos, de robles, que tendría 100.000 hectáreas. Y poco realmente podemos hacer en lo que es la tierra del pan y la tierra del vino, que están muy, muy deforestadas, donde hemos logrado crear este parque natural Montes de Todo, de 20.000, 6.000 hectáreas, intentando venir desde los Montes Torozos, y en esta divisoria 4.000 hectáreas. Es decir, como veis, en Zamora, al final, ¿qué lográbamos? Si Zamora tenía 1.055.000 hectáreas, logramos sumar en los parques naturales 609.201 hectáreas. Es decir, estamos en un 57,69%, muy cerca ya de la media nacional. Habríamos pasado del 18,58% al 57%. Casi hemos triplicado la protección que tenía Zamora. Y esto refleja mucho más la belleza de Zamora. Si ahora vamos a Valladolid, que recordáis que era la Cenicienta, Valladolid, como veis, por lo que nos mostrarían sus protecciones, sería una región absolutamente deforestada. Tendríamos una región de 811.100 hectáreas y los parques naturales que tenemos, hemos incorporado a ella el área de Castronuño, que son 8.500 hectáreas, sería un 1%, realmente un 1% de la región. Un 1% de la región. Si a eso le sumamos los CEC, que son los que quedan aislados de los Montes Torozos, de 11.000 hectáreas, del Cerrato, muy poquito, son ya las estribaciones de la protección de Zamora, el LIC del Carrascal, al sur del Duero, un LIC interesante, y luego los LIC de las lagunas de Olmedo, de los humedales, de esta zona de Medina del Campo y de la Tierra de Pinares. Como veis, al final la suma de estos CEC son 26.200 hectáreas, que son un 3,28%, es decir, la suma de todos nos da 34.700 hectáreas, un 4,28%. Es probablemente de las menores de España. Sí que es cierto que es una región muy deforestada en muchas áreas, pero no es esa tampoco su realidad. Su realidad se parece mucho más a esto. Esta es la propuesta que hacemos de nuevas protecciones. Fijaros, en ella hemos unido todos estos restos aislados de CEC de los Montes Torozos, dándole la cohesión que realmente tienen estos montes. Aunque este parque natural incorporase áreas agrícolas que podrían mantenerse como tal, realmente esto refleja mucho más su topografía y su presencia en la región. Este parque natural tendría 60.000 hectáreas. Lo mismo hemos hecho con el Cerrato. ¿Recordáis que en el Cerrato de Palencia lográbamos darle una gran entidad? Pues ese Cerrato palentino, uniéndolo también con los páramos del Esgueva, produce al final, en los altos páramos, en los barrancos, en las laderas, este dibujo de donde hay
bosques o donde hay restos de bosques o posibilidad de recuperar los bosques, que son 40.000 hectáreas. Todo esto sin dañar en absoluto ni los regadíos ni los cultivos existentes. Pero la clave de todo probablemente está en este Parque Natural de los Pinares de Valladolid. Se ha hablado mucho si los pinares realmente son un cultivo más, y como tal no habría por qué protegerlo y podría dar paso a viñedos, a áreas cerealistas, pero realmente donde había pinares era porque el suelo arenoso, procedente de la descomposición del granito, era el pinar el que producía la máxima rentabilidad. Y son unos pinares bellísimos. Y asumiendo que puedan ser explotados, que puedan ser talados y replantados, asumimos que es una masa forestal tan importante, tan definitoria en el paisaje castellano, que perfectamente hay que protegerla como un parque natural. Su superficie, fijaros, es 120.000 hectáreas y enlazaría con el Parque Natural de Castronuño, porque alcanzaría en el Duero continuamente todo este paisaje desde Peñafiel hasta la frontera con Zamora. Incorporaría también los pinares de Medina y luego veremos que tiene relación con los pinares de Segovia, de Ávila y también incluso de Salamanca. Pues bien, la suma de esta propuesta nuestra de parques naturales sería 234.250 hectáreas, que en las 811.000 hectáreas que supone Valladolid supone un 28,88%. Es decir, estamos cerca ya del 30%. Como veis, estamos en la mitad de la media nacional, pero es que realmente Valladolid forma parte del corazón deforestado de la cuenca del Duero, con la tierra de Campos, las grandes llanuras del Duero en Valladolid, las grandes llanuras de Medina. Ahora pasamos a Salamanca. Salamanca, como veis, tiene el Parque Natural de los Arribes del Duero, importantísimo, con 74.000 hectáreas, y luego tiene el Parque Natural de la Sierra de Francia, con 32.000. La suma de parques naturales, Salamanca es una región muy grande, no tan grande como de León, pero se acerca a 1.234.900 hectáreas. Es decir, en parques naturales Salamanca tiene 106.000 hectáreas, un 8,6% del territorio. Como veis, muy poco. Si ahora vemos los CEC y los espacios naturales, una figura de Castilla-León, la proporción mejora, porque tenemos este espacio natural de la Sierra de las Quilamas, con 10.000 hectáreas, este impresionante CEC, que es la Sierra de Gata en su vertiente norte, con 50.000, este gran CEC del campo de Azaba y Argañán, que tiene casi 50.000 la suma de los dos, y luego tenemos el espacio natural de Candelario, de 8.000, y este CEC Valle Cuerpo de Hombre. Es decir, que como veis, los CEC logran tener 129.000 hectáreas, que es un 10,47%, es decir, la suma de espacios en Salamanca protegidos sería 235.000 hectáreas, es decir, un 19,9%. Muy poco, como veis, menos de la quinta parte del paisaje salmantino. Y uno diría, no, es que Salamanca realmente es un territorio absolutamente deforestado, donde lo que queda es este borde sur y oeste para proteger. Pero veréis que esto no es así, porque esta es nuestra propuesta. Fijaros qué cambio tan radical. Salamanca es la región que tiene un cambio más radical respecto a lo que tiene ahora en nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque en Salamanca no solo hemos ampliado un poquito este parque natural de los Arribes, lo hemos unido al campo de Azaba y Argañán, alcanzando al final un parque natural de 172.600 hectáreas, pero que realmente ya estaba protegido. Aquí nos pasa lo mismo. Hemos ampliado un poquito, hemos unido Gata, la Sierra de Gata con la Sierra de Francia. Recordáis aquí el CEC del campo del Rebollar, que quedaba un vacío sin unir. Lo hemos unido, hemos ampliado, capturando la Sierra de las Quilamas, y luego sí que hemos incorporado hasta Candelario todo este espacio que estaba sin proteger de encinares en esta zona ya del Valle del Alagón que desciende hacia Béjar, donde solo teníamos el CEC Cuerpo de Hombre que servía para unir Sierra de Francia con Candelario. Aquí tendremos este gran parque, 230.000 hectáreas, es decir, como veis hemos realmente consolidado lo que ya estaba prácticamente protegido. Pero la clave de todo es que en Salamanca se da esa maravillosa dehesa salmantina o dehesa española, que es la que ha logrado mantener el paisaje de encinares y en parte robledales de toda la región y la ha logrado compatibilizar con el aprovechamiento ganadero. Y ese es un gran milagro, porque ha logrado conservar la ganadería y conservar los bosques, en un complemento perfecto. Y este espacio es el que protegemos. Ya hace muchos años lo planteamos así y no se pudo aprobar. Desde entonces no ha hecho más que
la gente pensaba que la declaración del parque natural iba a mermar inversiones, iba a mermar expectativas, ¿no? Al final lo que hubiera hecho ha sido atraer expectativas, prestigiar los productos, prestigiar incluso las posibilidades de resistencia que había en muchos de los núcleos. Nada de eso se hizo. Ni se protegió y, por supuesto, no llegó ninguna inversión de ningún tipo. Creemos que es el momento de proteger este paisaje valiosísimo. Fijaros que, exceptuando las grandes zonas agrícolas, que perfectamente podrían seguirse manteniendo, evitando desde luego los sistemas de regadío con rotores que exigen la corte de las encinas, este parque natural tiene nada más y nada menos que la cifra de 600.000 hectáreas. Hemos incorporado la zona de Topas, la frontera con Zamora, también toda la zona de Alba de Tormes, la frontera con Ávila, Estamancera. Es decir, es un espacio que, como veis, define el paisaje salmantino, muy diferente de la imagen que nos daban los parques naturales actuales, donde dejaban todo esto como un gran vacío. Y no es un gran vacío, son los parajes más hermosos de España. Entonces, fijaros que en la superficie de Salamanca, que era de 1.200.000 hectáreas, la suma de protecciones propuestas por nosotros es de 1.000.000 de hectáreas. Y es perfectamente compatible con los usos actuales de las dehesas. Esto produce un 81,18% de protección del territorio. Es de las provincias españolas que más protegidas quedarían en nuestra propuesta. Y es que es realmente, lo creemos de verdad, una de las más hermosas. Ahora seguimos a Ávila. Fijaros que Ávila tiene bastantes protecciones cuando uno lo ve. Recordáis que era la que más protección tenía en Castilla y León actualmente. Tiene el Parque Regional de la Sierra de Gredos, tiene la Reserva Natural de Iruelas y un pequeño extremo del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. La suma de estos parques naturales nos da 101.064 hectáreas. Fijaros ya, un 12,55%. No es mucho, pero empieza a ser una cifra que otras regiones no tenían. Y luego, si sumamos los ZEC, vemos que tenemos este enorme ZEC del Valle de Tietar, impresionante, que realmente logra la continuidad, por lo menos en el sur, de la Sierra de Gredos. Hasta alcanzar esto tenemos el ZEC de Quisando. Luego tenemos este maravilloso espacio natural de las sierras de Paramera y Serrota, de 41.000 hectáreas, la gran sierra paralela al sistema central, que realmente es la que continúa Guadarrama, es esta alineación, esta es una alineación paralela. Veis que Gredos tuvo la valentía de llegar hasta Candelario, donde enlazaríamos con el parque propuesto en Salamanca. Es decir, al final, la suma de estos, luego tenemos este importantísimo ZEC, que es la ladera sur de la Sierra de Guadarrama, Pinares del Bajo Alberche, con 50.000 hectáreas, y luego estos más tímidos ZEC de los encinares de la Sierra de Ávila y de la Daja Voltoya, que empiezan a definir otra tercera alineación, que es la suerte que tiene Ávila. Ávila tiene realmente 3 alineaciones del sistema central, por eso es la protección de espacios, la proporción de espacios protegidos que tiene. Al final, la suma de ZEC y de espacios naturales tendríamos un 19 con... Perdón, tenemos... Tenemos en ZEC, en parques naturales hemos dicho un 101.000, en ZEC y espacios naturales, la suma de los espacios que hemos dicho y de los ZEC, tendríamos 203.254 hectáreas, un 25,24% del territorio, con lo cual tenemos 304.317 hectáreas, que supone un 37,79% del territorio. Fijaros que es la mayor proporción de Castilla y León de protección actual, muy cerca ya del 40%. Está, como veis, muy bien y realmente Ávila es una región que está protegida. Pero su realidad es aún mejor. La realidad que proponemos es crear un gran parque natural que una todos estos espacios que ya están en parte protegidos, pero que incorpora toda la zona de Barco de Ávila, de la Sierra de Piedrahíta, toda la zona del Alto Alberche, que estaba sin proteger y que no hace más que unir realmente esas otras protecciones que ya existían. Pero es que la suma de todo eso nos produce el Parque Natural de la Sierra de Gredos con 443.283 hectáreas. Una verdadera maravilla. Y luego recordáis que aquí había una serie de ZEC que empezaban a proteger la Sierra de Ávila, pero que la olvidaban justo en el punto más valioso, donde aparecían todas las dehesas que ya van descendiendo hacia Salamanca y hacia la Moraña.
si protegíamos todas esas dehesas que se tocan en la zona de Piedrahíta y en la zona del Barco de Ávila, se tocan realmente con el Parque Natural de Gredos, con la Serrota, tendríamos 136.370 hectáreas para esta Sierra de Ávila, que es la tercera alineación del sistema central. Y luego hemos incorporado algo que estaba totalmente olvidado, que son los pinares de Arévalo y La Moraña, que realmente siguen el río Adaja, que como veis aquí aparece este espacio deforestado que coincide con el que sigue en Peñaranda de Bracamonte, que sigue con Valladolid, pero este espacio al final son 18.000 hectáreas de pinares, cuyo futuro es incorporarlo a los pinares protegidos que vimos en Valladolid y que veremos en Segovia. Al final, el espacio que protegemos es 597.653 hectáreas, un 74,24%. Es decir, a pesar de que Ávila estaba ahora mismo muy protegida, con un 37%, casi un 38%, duplicamos esa proporción de protección, porque realmente el paisaje de Ávila es mucho más esto que no ese 37% que habíamos visto antes. Basta unir los sistemas naturales que ya tenía protegidos para generar este paisaje. Estaría, por tanto, Ávila, después de Salamanca, probablemente en la segunda posición de protecciones de Castilla y de León. Ahora pasamos a la provincia de Segovia. Fijaros, en Segovia Segovia tiene 692.000 hectáreas y teníamos este parque natural de la Sierra Norte de Guadarrama, teníamos un maravilloso parque nacional muy pequeño que ha sido suprimido. Tenemos también los parques naturales de las hoces del Duratón y del Riaza, es decir, la suma de parques naturales que teníamos era de 90.127 hectáreas, un 13% del territorio de Segovia. Y luego teníamos estos CEC, este gran CEC del Voltoya y Zorita, el CEC de Campo Azálvaro, el CEC de las lagunas de Cantalejo, el CEC de la Sierra de Illón, asombroso que la Sierra de Illón no tuviera un parque natural, asombroso también que no estuviera unido al Parque Natural de Guadarrama, dejando este peligrosísimo vacío de Somosierra. Y como veis, un gran vacío se desarrolla en todo el resto de la región. Es decir, la protección, como veis, exceptuando estas hoces y estas lagunas, queda reducida a la Sierra de Guadarrama con estos peligrosísimos vacíos. Pues los CEC sumaban 83.000 hectáreas, un 12%, es decir, que al final teníamos protegidas 173.964 hectáreas, un 25,13% del territorio. Como veis, la cuarta parte del territorio protegido. Y sin embargo, Segovia es muy diferente. Esta es realmente la Segovia que existe actualmente y que es la que proponemos. Fijaros, hemos unido Guadarrama, Somosierra y Aillón, hemos incorporado el vacío de Somosierra, peligrosísimo, hemos duplicado Aillón, le hemos declarado parque natural, hemos avanzado un poquito el límite, que ya el parque natural muy valientemente había llegado hasta aquí, lo hemos completado y aquí hemos incorporado el CEC hasta la Nacional 110. Es decir, se forma así un espacio mucho más continuo, mucho más lógico, mucho más poderoso, que sería este Parque Natural de Guadarrama, Somosierra y Illón, de 200.000 hectáreas. Luego tenemos este espacio de transición, que son los ríos de Segovia, que podía haberse incorporado a este parque natural, pero hemos preferido dejarlo, y son restos de encinares que descienden de la cordillera y van llegando hacia las sierras de cultivadas, y que son 42.000 hectáreas. Luego tenemos este importante espacio natural del Duratón, porque teníamos, recordáis, dos parques naturales, el de las hoces de Riaza y las hoces del Duratón, y teníamos la Sierra de Pradales, una importantísima sierra, la única sierra que tiene Ávila que tiene Segovia, que duplica el sistema central, una pequeña sierra que es la frontera ya con el Duero y que la hemos unido a estos dos parques naturales creando 56.000 hectáreas de protección. Y luego la gran duda, que es siempre si es la protección de los pinares de Segovia. Hemos hecho como visteis en Ávila y en Valladolid, que es crear un parque natural de la tierra de pinares, entendiendo que es una explotación del pinar, que puede ser explotado, que puede ser cortado, con las condiciones que hay en otras regiones, que es decir, si entre ese pinar ha surgido un encinar, ha surgido un robledal, se respetan, también si hay un pino de grandes ejemplares, por así decir, de gran valor, pero se mantendría siempre una proporción de superficie, podría ser esta, de pinares, y exigiendo también que aunque se renueven, se creen viñedos donde antes había pinar, se mantenga siempre la continuidad de las manchas de pinares. Y se formaría estos 124.000 hectáreas. Es decir, que al final parques naturales de Segovia pasarían a ser 422.000 hectáreas. Estaríamos, por tanto, en un 61%.
Habríamos pasado del 25,13 al 61%. Quedaría un 40% de la región, aparte de los espacios cultivados que quedan entre nuestros parques naturales, para el espacio agrícola. Y acabamos por fin con Soria, donde en Soria teníamos tan solo 13.000 hectáreas de parques naturales. Fijaros, solo teníamos el de Urbión y el de Cañón de Río Lobos. Un 1,3%. Una verdadera, realmente, vergüenza, porque Soria tiene unos parajes que merecerían haber sido hace tiempo ya parques nacionales. Por suerte tenemos una serie de LICs muy grandes, el LIC de Altos de Barahona, el LIC del Sabinar del Jalón, el gran LIC de las Sierras de Urbión y Cebollera, y estos LIC y CEC que van protegiendo el valiosísimo Moncayo. Es asombroso que Moncayo no sea parque natural, incluso tendría que ser parque nacional, dada su importancia estratégica. En Aragón lo es. Y luego tenemos estos CEC que van marcando la divisoria, la Esporoncala, la Sierra del Madero, estos maravillosos pequeños CEC, pero que van a cumplir un papel fundamental en la divisoria. Y como veis, realmente está iniciada la protección de la cordillera ibérica, también este importante CEC de Cabrejas, y también la cordillera ibérica en su rama sur final del sistema central, y esta zona del Moncayo. Y el resto, como veis, es un enorme vacío. Al final teníamos, como os he dicho, un 1,3% de parques naturales, y de CEC teníamos 181.000 hectáreas, un 17,58%. Eso lograba alcanzar la cifra de 194.000 hectáreas, un 18,87%. La superficie de Soria era más o menos 1 millón de hectáreas. Como veis, estamos en unas cifras muy bajas para lo que es la región, que es una de las que ha conservado las mejores masas forestales. Y este es el reflejo real que es nuestra propuesta para Soria. Fijaros que hemos protegido los pinares de Soria que estaban sin proteger hasta llegar al Parque Natural de Cabrejas. Aquí tendríamos 100.000 hectáreas que se completarían con las sierras norte, donde aquí sí que hay muchas sierras deforestadas, muchas sierras en grave peligro de desertización, por eso se incorpora a este parque natural de la Ibérica Norte de 158.000 hectáreas. Aquí tenemos el del Moncayo Madero, que por suerte sí que conserva muchísimos encinares y que cumple una misión importantísima de 64.000 hectáreas. El gran parque natural de las sierras de Pela, Barahona y Medinaceli, que define toda esta Ibérica Sur, enlace con el sistema central, de 180.000 hectáreas, como veis sería el mayor de la provincia de Soria, y que llega hasta el Duero y hasta el Jalón, sorteando el Jalón, uniéndose aquí con Guadalajara y ya provincia de Zaragoza. Y luego tendríamos el Parque de Cabrejas, que lo hemos ampliado por todo el Valle del Perales hasta el Duero, que tendría 80.000 hectáreas, y este gran parque natural de los pinares centrales y robledales y encinares entre Soria y Almazán de 80.000 hectáreas, que ambos podrían realmente unirse. Y luego tenemos el importantísimo parque de la divisoria Ebro-Jalón, que evita la desertización de toda la zona central de Soria y que es fundamental en la unión del sistema central y de las dos ibéricas, cerrando el paso a la erosión que viene desde el Ebro. Fijaros que al final, para una región que tiene 1.030.000 hectáreas, los parques naturales que hemos propuesto son 622.000 hectáreas, un 60,35% de la superficie de la región. Y es lo que realmente tiene ella de bosques, o de antiguos bosques, o de zonas que pueden regenerarse como bosques sin mermar en absoluto el futuro agrícola de regadíos de Soria. Y estamos un poco ya en la media nacional. Es decir, que si ahora vemos el resumen de lo que teníamos, recordáis lo que teníamos en Castilla y León, que como veis, os acordáis, era una proporción muy pequeñita, teníamos al final solo un 21,22% del territorio, fijaros qué enormes vacíos. Y esta es la propuesta que hacemos, donde como veis vamos logrando la protección de toda la cordillera ibérica, la protección de los bosques del Somontano, en toda la región norte, tanto en Palencia, en Burgos, en León, en el Bierzo. Protegemos todo el occidente de Zamora, valiosísimo, hasta el campo de Sayago. Protegemos todas las dehesas salmantinas, las dehesas de Ávila. Protegemos todo el sistema central desde Gata, Sierra de Francia, Candelario, Gredos, la Serrota, Paramera, los pinares del Bajo Alberche, todo Guadarrama, Somosierra y Aillón, tiene una gran continuidad, Pela, Barahona y Medinaceli, hasta Judes, con todos estos, por decir,
protegemos todo este borde que en parte ya estaba protegido, pero mucho más ampliado. Y aquí nos aparecen las dehesas de Ávila, los ríos de Segovia y toda la gran zona de pinares que no tenía prácticamente ninguna protección. Aparece también, como veis, el sistema ibérico, desde la Demanda, el enlace con la cordillera Cantábrica, la Demanda y Arlanza, Urbión, las sierras norte de Soria, la sierra de Cabrejas, Pinares, el Moncayo y la Divisoria, 64.000 y 60.000 hectáreas, y todos estos corredores de páramos que llegarían a los montes Torozos, que llegarían al Cerrato, a los montes del Esgueva, también acaban siendo un elemento muy importante en este corazón de Castilla. Y por supuesto, toda la zona de pinares, que iría realmente desde Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, los pinares de Arévalo, todos los pinares de Segovia y los pinares de Valladolid, y que como veis forman este gran conjunto. Al final, si os fijáis, la suma de los parques naturales propuestos sería de 5.620.877 hectáreas, que en los 9.422.000 hectáreas de Castilla y León supone un 59,65% de la región. Hemos logrado triplicar la protección actual y demostrar el enorme valor de Castilla y León. Casi un 60% de su territorio son bosques, o fueron bosques, o pueden volver a ser bosques, o dehesas. Quedaría un 40% para sus suelos agrícolas, para sus suelos en parte ganaderos, para sus suelos urbanos. Y fijaros que dentro de este gran dibujo, la provincia con más protección sería Salamanca, con un 81,16%, debido a la maravilla de sus dehesas. Le seguiría Ávila, con esa gran proporción que tiene en el sistema central, y también sus dehesas de la Sierra de Ávila, con un 74,24%. Le seguiría Segovia y León, Segovia, donde mantiene ese sistema central un poquito más esbelto, con un 61%, y León, que tendría con todas las montañas de León, todos los bosques de León, del Bierzo y los montes Aquilianos y Cabrera, alcanzaría un 61,6%. Estos serían, por así decir, los cuatro grandes. Seguiría Soria, donde alcanzaría un 60,35% del territorio protegido, casi la media exacta española. Le seguiría Zamora, con un 57%, con 69%, donde ya se nota la influencia de la tierra de campos y la deforestación de las tierras de cultivo. Le seguiría Burgos, con un 57% protegido, donde estaríamos las Merindades, las sierras del Ebro y la Demanda, y donde aparece todo este gran territorio de los páramos, que es el que inicia el descenso de la protección. Y le seguiría Palencia, con un 46,34%, donde habríamos protegido todos estos bosques de los altos valles y de los páramos, Torozos y Cerrato, pero donde queda otra tremenda tierra de campos, que es la que hace bajar la proporción. Y por último, quedaría Valladolid, naturalmente, como está en el centro de la cuenca, tiene toda la influencia de la tierra de campos, toda la influencia del Duero, de la zona de Medina, y al final quedaría con un 28,88% del territorio. Pero como veis, estaríamos en la suma, en una media de un 60,35%. Tendríamos protegidas 5.620.000 hectáreas. Sería un prestigio para Castilla, en Europa y en el mundo, haber protegido su paisaje. Y este es un dibujo de las grandes unidades, si no respetásemos los límites provinciales, de las grandes unidades que podrían formarse. Fijaros, si unimos todos los montes realmente de la cordillera, tanto los de León con los de Palencia y con las merindades de Burgos, la cordillera cantábrica estaría protegida por un parque natural que podría llegar incluso a plantearse como parque nacional en gran parte de sus tramos, de 766.000 hectáreas. El otro extremo de la provincia tendríamos todo el sistema central, desde la Sierra de Gata, Sierra de Francia, Candelario, Sierra de Béjar, Sierra de Gredos, Sierra ya de Guadarrama, Somosierra, Aillón, Pela, Barahona, Medinaceli y Judes, que formaría todo lo que llamaríamos sistema central, que tendría 1.053.000 hectáreas. Fijaros que a pesar de su esbeltez es un recorrido tremendo. Fijaros que estamos hablando ya de uno de los mayores parques naturales de Europa, que sería un prestigio enorme. Luego tendríamos el gran parque natural de la Ibérica, que sería la Demanda, Urbión, Neila,
Urbión, Cebollera, la Sierra de Oncala, las sierras de Alledo de Enciso, la Sierra de Alcarama, que uniría con el Moncayo, con la Sierra del Madero, que alcanzaría las 422.000 hectáreas. Un gran parque natural en el inicio de esta cordillera ibérica, en su rama norte. Luego tendríamos al oeste este que llamamos Zócalo Occidental, que sería la proyección desde los montes Aquilianos, de la Cabrera, de toda la zona de Sanabria, de zona también de Aliste, que sería de 517.000 hectáreas. Esto demuestra el enorme valor que tiene el área occidental de Castilla en la provincia de Zamora. En ese oeste también tendríamos los Arribes, Campo de Azaba y Argañán, con 218.000 hectáreas. Y luego en el centro de la región tendríamos la suma de las dehesas de Salamanca, de Ávila y de Segovia, incorporando en ella los ríos de Segovia, que alcanzaría las 934.000 hectáreas. Fijaros qué importantísimo es el que se hayan conservado estas dehesas de encinares complementadas que se han podido compatibilizar con la ganadería. Es realmente un milagro, un invento español que luego sigue en Extremadura, en parte de Andalucía. Tendríamos también los bosques de Palencia y Burgos, que incorporaríamos también los del Bierzo, el somontano del Bierzo. Incorporaríamos también los bosques de Burgos, es decir, esta divisoria que iba desde Oca hasta Amaya, que tendría 530.000 hectáreas. Tendríamos también las sierras del Ebro, que realmente ya estaban protegidas en gran parte, con 180.000 hectáreas. Y por último tendríamos los Torozos, páramos, que se unirían al Cerrato y al Esgueva, que tendrían 315.000 hectáreas. Y tendríamos también la zona de Arlanza, Cabrejas, de todo este territorio como de transición entre la cordillera y la llanura, que sumando todas ellas, hasta los Mosques y Pinares de Almazán, sería un parque natural de 260.000 hectáreas. La pequeña divisoria habría quedado con 60.000 hectáreas, aunque podríamos haberla incorporado a cualquiera de estos dos grandes sistemas naturales, y luego nos quedaría la zona de Pinares, del corazón de Castilla, con 294.000 hectáreas. Fijaros, como hemos dicho, esos 5.600.000 hectáreas, ese paisaje maravilloso de Castilla y de León en nuestra propuesta. Alguien puede decir que esto es una locura, pero no lo es en absoluto. Tenemos protegido en España ahora mismo un 30% del territorio y todos somos conscientes de que es mucho más el territorio que merece la pena conservar. Porque España, a pesar de lo que parezca, no es una región desertizada, es una región que ha conservado muchísimo su paisaje, realmente más que otros territorios de Europa. Y es un tesoro que tenemos que salvaguardar. Sí que es cierto que en gran parte está erosionado, que hemos perdido los bosques, pero es el momento de recomenzar, de volver a recuperar aquel paisaje maravilloso que fue. Castilla y León en ese aspecto puede empezar dando ejemplo. Muchísimas gracias.